Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Paola Andrea Hernández Carrera. Soy estudiante de la licenciatura de Educación Infantil de la Universidad Minuto de Dios. Y hoy les voy a hablar sobre los hábitos históricos del desarrollo dominante. El desarrollo es un concepto al que se llega por comparación, oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano y blanco, que ha naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. Las formas políticas del Estado liberal, el concepto del ciudadano, el poder normativo del derecho y la idea de una economía basada en las formas capitalistas de producción se convirtieron en los parámetros sobre cuya base se juzga la civilización o incivilización de un país. Esto quiere decir qué tan incluido está el país en la cultura occidental. Dice también que la inversión moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI, durante esta época de los descubrimientos. Con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI, arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el respeto y anexión del Nuevo Mundo durante los periodos de la conquista y de la colonia. Los territorios conquistadores se transformaron en periferias de un centro o metrópoli. Esta periferiación está en la base de la acumulación originada del capitalismo. Por ello explicó Paul Schweitzer en 1966 que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge de imperialismo. Decimos también que el concepto de la civilización surgió en un sentido vergonzante y racista, donde las sociedades se distinguen por los estatus sociales que no pertenecen al ámbito de los civistas. Esto quiere decir que no habían ingresado a la modernidad. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época de instauración de las primeras repúblicas liberales de mediadores del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas a las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. En las repúblicas latinoamericanas, modernización social y económica siempre pasaba por la aplicación de las prácticas disciplinarias de la sociedad tradicional por medio de la educación, la religión y los valores de la vida cotidiana con el propósito de desvanecer las culturas populares. Decimos que el imperio y la civilización, el fin de la Primera Guerra Mundial, llevó a cabo la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919, que conoció como el Tratado de Versalles, puesto que es una formalización jurídica legítimo de discurso de la denominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. El desarrollo se presenta como un proceso natural.
siempre tiene un sentido y una evolución. El desarrollo económico es algo que nunca funciona por sí mismo, pues requiere de una planificación política, una organización y unas acciones instrumentales y sociales. La consagración política del desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadoras en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. El discurso de posición del presidente Trump del 20 de enero de 1949 reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. En el discurso de Trump se pueden identificar las siguientes novedades. Primero, se menciona por primera vez la doctrina desarrollo y subdesarrollo. El subdesarrollo se explica como una fase previa al desarrollo. El desarrollo como meta exige esfuerzo propio y superación del subdesarrollo. En la teoría de la modernización, Walt Rostow en 1960 expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría de despegue. 27 visiones del desarrollo en el capitalismo industrial de las naciones y postula que toda sociedad pasa a su evolución económica por 5 etapas, que aparecen como estadios predeterminados por leyes inexplicables, las cuales son sociedad tradicional, procesión del despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue, un camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Esta exposición les mostró el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo para alcanzar la modernización. No obstante, señaló que estos países requieren que se les provee la ayuda de forma capital, tecnológica y experiencia entre este proceso, pues sin acumulación interna de capital y sin inversiones productivas no pueden crear las condiciones para la innovación económica industrial. En las evidencias de la realidad desbastada de la creencia, la experiencia es elocuente de demostrar que la división internacional del trabajo que ha permitido la expansión del capitalismo no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres, mientras que en el siglo XVIII la aprobación entre la riqueza de los países periféricos y de los centrales era uno de los dos a finales del siglo XIX. Se volvió de 1 a 5 y mediados del siglo XX de 1 a 15. Esta distancia fue de 1 a 40 y de 1 a 45 en 1980. En el círculo de la escasez, actualmente lo del modelo capitalista es el mercado, ya que todo lo que se compra se vende. Las utilidades de los agentes privados contra los intereses públicos y las conquistas sociales de las clases trabajadoras. ¿Cómo funciona este modelo dominante del desarrollo del mercado total? Funciona sobre una base de la aplicación de un circuito cerrado compuesto por 4 fenómenos internacionales. El primero sería el punto de partida para el desarrollo, consiste en asegurar la apropiación privada de todos los recursos que pueden resultar rentables a cualquier agente del mercado, individuo o empresa, que tenga suficiente capital. El segundo serían los bienes y servicios que privatizan y dejan de ser bienes públicos a las personas que pueden acceder. El tercero serían los servicios privatizados que ingresan en el circuito de la escasez, que producen una clara distinción y tensión en las dos esferas, la privacidad y la estatal. Y el cuarto sería la aprobación privada de los bienes y servicios. Y mi reflexión sería que pues debemos concientizarnos de cuidar el planeta,
pues ya que es de gran importancia. Y pues diría que es lo primordial para el ser humano, ya que si cuidamos el planeta podemos obtener todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia. Muchas gracias, que pasen una feliz tarde.